El cártel de Sinaloa está al borde de un cambio monumental, y todo gira en torno a una nueva figura que ha surgido en medio del caos: Ismael Mayito Flaco Zambada, el hijo de El Mayo. Con la captura de su padre en 2024, Mayito Flaco se ha visto obligado a tomar las riendas de la facción de los Zambada y enfrentarse a la brutal amenaza de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes buscan erradicar cualquier vestigio de la influencia de los Zambada dentro del cártel. Lo que alguna vez fue una organización unificada, bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo, ahora se está fracturando con rapidez. Mayito Flaco, conocido por su carácter impulsivo y su preferencia por la violencia como medio de control, se encuentra en una posición donde tendrá que demostrar si puede estar a la altura del legado de su padre o si su facción será arrasada por el poder implacable de los Chapitos. Pero este no es un simple conflicto interno. Con la facción de los Chapitos intentando expandir su control y otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación esperando aprovechar el vacío de poder, lo que está en juego no es solo el liderazgo del Cártel de Sinaloa, sino el control del tráfico de drogas en todo México. El escenario actual del Cártel de Sinaloa se encuentra en un momento crítico con la aparición de Ismael Mayito Flaco Zambada como posible sucesor de su padre, Ismael El Mayo Zambada, quien ha sido el líder del cártel durante décadas. La captura de El Mayo en 2024 generó una reconfiguración importante en la estructura de la organización, ya que sus hijos han asumido el control de la facción conocida como Los Mayos, mientras intentan mantener su dominio frente a la amenaza de los Chapitos y otros rivales. Este conflicto interno podría desatar una violencia sin precedentes dentro del cártel de Sinaloa, dejando un vacío de poder que facciones rivales como el CJNG buscarán explotar para expandir su control en México. Hasta ahora, Mayito Flaco ha sido perfilado como un líder con una mentalidad diferente a la de su padre, ya que prefiere usar la fuerza y los enfrentamientos armados para imponer su autoridad, en lugar de optar por la negociación, una estrategia que caracterizó a El Mayo durante años. Esta inclinación hacia la violencia podría intensificar aún más el conflicto con los Chapitos, quienes han estado tratando de consolidar su poder en Sinaloa y eliminar cualquier vestigio de la influencia de la facción de los Zambada. El conflicto también ha impactado otros territorios, especialmente en el noroeste de México, donde se han intensificado las disputas en estados como Sonora y Baja California. La situación es similar a la guerra territorial que se libró en Zacatecas, un estado que se convirtió en un campo de batalla entre diferentes facciones por el control de rutas de tráfico clave. Con la captura de El Mayo, la violencia en estos territorios podría escalar aún más, ya que cada grupo intenta afirmar su dominio y asegurar las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, las tensiones se están expandiendo a otros puntos estratégicos como Jalisco y el Bajío, áreas que históricamente han sido disputadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La falta de un liderazgo centralizado ha generado una fragmentación dentro del cártel, similar a lo que ocurrió con el Cártel del Golfo, cuando fue reemplazado por los Zetas tras la caída de su estructura principal. Esto ha llevado a que expertos adviertan sobre la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa se convierta en una serie de pequeñas células independientes que actúan de forma autónoma y que el conflicto se extienda por toda la geografía mexicana. En términos de producción y distribución de drogas, el impacto ha sido menor hasta el momento. A pesar de la captura de El Mayo, la producción y el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos continúan, lo que demuestra la resiliencia de la estructura del cártel para mantener sus operaciones a pesar de la violencia interna. Esta situación indica que, aunque la organización se encuentre bajo presión, sigue siendo capaz de operar con eficiencia,
gracias a su red descentralizada de laboratorios y rutas de tráfico que abarcan desde el Triángulo Dorado hasta Asia y Estados Unidos. Por otro lado, la lucha por el liderazgo dentro del cártel también ha tenido un efecto devastador en la seguridad y estabilidad de las comunidades locales. Los enfrentamientos en ciudades como Culiacán, Elota y La Loma han dejado un saldo de decenas de muertos y cientos de desplazados. La división entre las facciones de los Malliza, leales a El Mayo, y los Chapitos ha llevado a un aumento de la violencia dirigida a civiles, con asesinatos de familiares, periodistas y funcionarios locales para enviar mensajes de poder a los rivales. La población civil ha quedado atrapada en medio de esta guerra interna, enfrentando un futuro incierto y una amenaza constante a su seguridad. La disputa no se trata solo de una lucha por el poder, sino que se extiende a desacuerdos ideológicos, rivalidades familiares y diferencias en las estrategias de negocio dentro del narcotráfico. Esta pelea está afectando profundamente la dinámica del cártel y podría cambiar para siempre la estructura del narcotráfico en México. Pero ¿por qué se ha desatado esta guerra y qué está ocurriendo realmente en el interior de esta organización criminal? El conflicto comenzó a intensificarse después de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, el patriarca que durante décadas mantuvo el cártel de Sinaloa unido a través de alianzas estratégicas y su papel como mediador entre las diferentes facciones. A pesar de que se le conocía por ser una figura con la capacidad de mantener la paz interna, el ascenso de sus hijos, en especial de Ismael Mallito Flaco Zambada, ha creado tensiones con la facción de los Chapitos, encabezada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los Chapitos, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, han asumido un enfoque mucho más agresivo para el control del cártel y han mostrado poco interés en seguir las antiguas reglas de cooperación que estableció El Mayo. Existen varias razones por las que esta disputa ha explotado de forma tan violenta. Primero, hay un conflicto generacional. Los Chapitos representan una nueva generación de líderes que prefieren un estilo más violento y radical en comparación con los métodos más diplomáticos y estratégicos de El Mayo, mientras que El Mayo siempre priorizó la estabilidad y la discreción para evitar confrontaciones innecesarias con el gobierno y mantener un flujo estable de drogas hacia Estados Unidos. Los Chapitos han adoptado un enfoque mucho más agresivo, especialmente en la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas, lo que ha generado tensiones con facciones más conservadoras dentro del cártel. Además, la captura de El Mayo ha creado un vacío de poder que su hijo, Mallito Flaco, está tratando de llenar. Sin embargo, su liderazgo aún no está consolidado, y esta situación de incertidumbre ha generado divisiones internas. Muchos de los antiguos leales de El Mayo han cuestionado la capacidad de Mallito Flaco para liderar el cártel y, en consecuencia, algunos han comenzado a aliarse con los Chapitos, lo que ha exacerbado el conflicto. La falta de un liderazgo claro y la fragmentación de las lealtades dentro del cártel han llevado a una guerra interna en la que cada facción está tratando de demostrar su fuerza para atraer a los leales restantes. La situación ha llegado a tal punto que la población local ha comenzado a huir de algunas de estas áreas, temiendo quedar atrapada en el fuego cruzado. Otra de las principales razones detrás de este conflicto es el control de las rutas y los laboratorios de drogas sintéticas. Los Chapitos han invertido fuertemente en la producción de fentanilo, y su éxito en este ámbito ha alterado las dinámicas de poder dentro del cártel. En el pasado, El Mayo prefería centrarse en la cocaína y la heroína, pero los Chapitos, al darse cuenta de que el fentanilo es mucho más rentable y fácil de producir, han intentado tomar el control de los laboratorios que antes estaban bajo el control de la facción de El Mayo.
El control de estos laboratorios es fundamental porque no solo generan enormes cantidades de dinero, sino que también permiten a la facción dominante asegurar su influencia sobre las rutas hacia la frontera estadounidense. La competencia por estas rutas ha sido uno de los principales factores que ha intensificado la violencia. Ambos bandos saben que quien controle las rutas y los laboratorios tendrá la capacidad de financiar su guerra y atraer más leales a su causa. Este conflicto no es solo una batalla entre dos líderes, sino una guerra que podría redefinir el futuro del cártel de Sinaloa. Si los Chapitos logran eliminar a la facción de El Mayo y consolidar su control, el cártel podría transformarse en una organización mucho más violenta y orientada hacia el control absoluto de las rutas de tráfico. Sin embargo, si Mayito Flaco logra mantener su posición y resistir la embestida de los Chapitos, podríamos ver una división definitiva del cártel de Sinaloa en facciones independientes que operen bajo sus propios líderes, lo que fragmentaría aún más el panorama del narcotráfico en México. Por ahora, el conflicto sigue su curso y ninguna de las dos partes parece estar dispuesta a ceder. La guerra está creando un entorno de inestabilidad y violencia extrema que podría continuar durante meses o incluso años, dependiendo de cómo se desarrollen las alianzas y qué tan efectivos sean los ataques de cada bando. Lo que está claro es que este conflicto no se resolverá pronto, y las repercusiones de esta guerra interna se sentirán no solo en México, sino en toda la cadena de suministro de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. El conflicto entre los Chapitos y la facción de los Zambada ha llegado a un punto de no retorno, y las consecuencias de esta guerra interna están comenzando a desbordarse más allá del control de ambos bandos. A medida que se intensifica la lucha por el control del cártel de Sinaloa, estamos viendo un cambio dramático en la estructura del poder dentro del narcotráfico mexicano. Lo que parecía ser una batalla entre dos facciones del mismo cártel se ha convertido en una guerra total, con potencial de devastar no solo al cártel de Sinaloa, sino también a todo el panorama del narcotráfico en México. Las últimas semanas han sido particularmente sangrientas. Los enfrentamientos entre los Chapitos y los leales a Mayito Flaco han dejado decenas de muertos y heridos, con emboscadas y ataques selectivos dirigidos a eliminar a las figuras clave de ambos lados. A medida que el conflicto se intensifica, el cártel de Sinaloa como organización está comenzando a mostrar signos de desintegración. La falta de un liderazgo central fuerte ha llevado a que muchas células y líderes regionales comiencen a actuar de manera autónoma, tomando decisiones basadas en sus propios intereses en lugar de seguir un plan estratégico unificado. Esto ha creado un vacío de poder que otras organizaciones criminales están comenzando a explotar. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha incrementado su presencia en territorios tradicionalmente controlados por Sinaloa. Este movimiento estratégico podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. El impacto económico también es significativo. La falta de coordinación interna ha llevado a pérdidas millonarias para el cártel, ya que muchas de sus rutas de tráfico han sido interrumpidas. Los Chapitos y los leales a Mayito Flaco están gastando enormes cantidades de dinero en financiar esta guerra, lo que ha debilitado su capacidad para mantener sus operaciones regulares. Además, el conflicto está generando un aumento en la exposición a las autoridades. En su lucha por eliminar a sus rivales, ambas facciones han comenzado a utilizar tácticas más arriesgadas que han llamado la atención de la DEA y otras agencias internacionales. Las fuerzas de seguridad estadounidenses han aprovechado esta oportunidad para intensificar sus esfuerzos de interdicción y captura de objetivos clave. De hecho, la reciente detención de varios operadores importantes de los Zambada y de los Chapitos sugiere que las autoridades están utilizando el caos interno del cártel para desmantelar gradualmente su infraestructura.
Existen varios escenarios posibles sobre cómo podría desarrollarse esta guerra y qué consecuencias podría tener para el cártel de Sinaloa y para el narcotráfico en general. Primera victoria de los Chapitos y consolidación del poder. Si los Chapitos logran eliminar a los seguidores de Mayito Flaco y consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa, podríamos ver el surgimiento de una organización mucho más violenta y centralizada. Bajo su liderazgo, el cártel podría intensificar su producción de drogas sintéticas y expandir su influencia a nuevas regiones. Esto, a su vez, podría llevar a un aumento en la violencia en otras partes de México, ya que los Chapitos buscarán expandirse y eliminar a sus competidores. Segundo resurgimiento de Mayito Flaco y los leales de El Mayo. Por otro lado, si Mayito Flaco y sus aliados logran resistir y derrotar a los Chapitos, el cártel de Sinaloa podría experimentar un regreso a las tácticas más conservadoras y menos visibles que caracterizaron a la facción de El Mayo. Sin embargo, este escenario no garantiza la paz, ya que es probable que los aliados de los Chapitos busquen venganza, lo que podría prolongar la guerra durante años. Tercera fragmentación del cártel y ascenso del CJNG. El peor de los escenarios sería una fragmentación total del cártel de Sinaloa, donde ninguna de las facciones logre imponerse. Esto podría llevar a la creación de varias células independientes que operen sin un liderazgo claro, como ocurrió con el cártel del Golfo después de la caída de los Zetas. Si esto ocurre, el CJNG podría aprovechar esta situación para consolidar su posición como el cártel dominante en México, lo que desencadenaría una nueva ola de violencia a medida que intentan tomar el control de los territorios y las rutas de tráfico que alguna vez pertenecieron a Sinaloa. Cualquiera que sea el resultado de esta guerra interna, las repercusiones se sentirán mucho más allá de las fronteras de Sinaloa. A nivel nacional, el conflicto podría desestabilizar a otras organizaciones criminales que tienen alianzas con Sinaloa, como el Cártel de Juárez y algunas células en Michoacán y Guerrero. Esto podría llevar a un reordenamiento completo del narcotráfico en México, con nuevas alianzas y traiciones que reconfiguren el mapa del crimen organizado. A nivel internacional, el tráfico de drogas podría verse afectado de manera significativa. Si el cártel de Sinaloa se desintegra, es probable que veamos un aumento en la competencia por el control de las rutas hacia Estados Unidos y Europa. Esto podría llevar a un incremento en la violencia en los países de tránsito, como Guatemala y Honduras, y a un aumento en el costo de las drogas en los mercados internacionales debido a la inestabilidad en la cadena de suministro. En última instancia, el conflicto entre los Chapitos y Mayito Flaco no es solo una lucha por el control de un cártel, sino una guerra que podría transformar el panorama del narcotráfico en México y en todo el hemisferio occidental. El resultado de esta guerra definirá el futuro de la seguridad en México y podría tener consecuencias de largo alcance para el tráfico de drogas a nivel global. En conclusión, la guerra interna entre los Chapitos y los Mayos ha llegado a un punto de inflexión que podría determinar no solo el futuro del cártel de Sinaloa, sino también el panorama del narcotráfico en México en los próximos años. Esta guerra no es simplemente una disputa entre dos facciones por el control de un territorio o rutas de tráfico. Se trata de una lucha mucho más profunda que involucra lealtades personales, cuestiones familiares, conflictos generacionales y un cambio drástico en las estrategias de negocio. Ambas facciones representan dos caras opuestas de la misma moneda. Los Chapitos, con su enfoque violento y expansionista, frente a la facción de los Zambada, que ha intentado preservar un enfoque más pragmático y menos confrontacional en la medida de lo posible. La captura de El Mayo, quien fue durante años el principal estratega y unificador del cártel, ha desestabilizado el delicado equilibrio de poder que mantenía a las distintas facciones bajo control. En su ausencia,
los hijos de El Chapo y el propio hijo de El Mayo, Mayito Flaco, han intensificado sus esfuerzos para consolidar su dominio sobre la organización. Sin embargo, esta lucha ha resultado en una escalada de violencia que ha dejado cientos de muertos y un rastro de destrucción en las principales zonas controladas por el cártel. La falta de un liderazgo claro y unificado ha llevado a que el cártel se fragmente, lo que a su vez está creando oportunidades para otros actores criminales que buscan llenar el vacío de poder. Este conflicto interno no es solo una cuestión de quién tiene más soldados o más recursos. Se trata de un cambio estructural en el mundo del narcotráfico mexicano. Con cada enfrentamiento, con cada muerte de un operador clave, se está desmoronando la red de confianza y lealtades que durante años sostuvo al cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La violencia extrema, los secuestros y los asesinatos de familiares y asociados cercanos indican que ninguna de las facciones está dispuesta a dar marcha atrás. Y esto nos deja con una pregunta importante. ¿Qué quedará del cártel de Sinaloa cuando el polvo finalmente se asiente? El conflicto también refleja un cambio generacional y de mentalidad dentro del cártel. Los chapitos representan a la nueva generación de narcotraficantes que ven el uso de la violencia extrema como un medio necesario para alcanzar sus objetivos. En contraste, la facción de los Zambada, bajo el liderazgo de El Mayo y ahora de Mayito Flaco, siempre ha intentado mantener un perfil más bajo y negociar cuando era posible. Sin embargo, con la desaparición de El Mayo, esta facción se ha visto obligada a entrar en un juego que quizás no estaban preparados para jugar, una guerra total contra sus antiguos aliados y familiares. Existen varios posibles escenarios que podrían desarrollarse a medida que la guerra continúa escalando. 1. Consolidación del poder de los chapitos. Si los chapitos logran eliminar a la facción de los Zambada y consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa, podríamos ver el surgimiento de una organización mucho más centralizada y violenta. Los chapitos, con su enfoque en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, podrían volverse aún más agresivos en la expansión de sus operaciones hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Esto también podría significar una mayor confrontación con las autoridades, ya que los chapitos han demostrado ser menos reacios a utilizar la violencia extrema para mantener su dominio. Segundo resurgimiento de la facción de los Zambada. Si Mayito Flaco y sus aliados logran resistir y derrotar a los chapitos, podríamos ver un regreso a un estilo de liderazgo más similar al de El Mayo, pragmático, menos visible y con un mayor enfoque en la estabilidad interna. Sin embargo, la violencia generada por este conflicto podría hacer que el daño a la estructura del cártel sea irreparable, lo que dificultaría la recuperación completa del grupo y lo dejaría vulnerable a ataques de otras organizaciones. Tercera fragmentación del cártel y el ascenso de nuevos líderes. El escenario más probable es que ninguno de los bandos logre una victoria decisiva y que el cártel de Sinaloa se fracture en múltiples facciones más pequeñas. Esto podría dar lugar a un conflicto aún más complejo y prolongado, con grupos más pequeños luchando por el control de las rutas y los territorios. Esta fragmentación también podría abrir la puerta para que nuevos actores criminales, como el CJNG, aprovechen la situación para expandir su influencia. Cuarta intervención de actores externos. La guerra interna en el cártel de Sinaloa no ha pasado desapercibida para otras organizaciones y agencias internacionales. Si el conflicto sigue escalando, es posible que veamos una mayor intervención de fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos, lo que podría alterar significativamente la dinámica del conflicto.
Una intervención a gran escala podría llevar a la captura o eliminación de muchos de los líderes actuales, pero también podría tener el efecto secundario de intensificar la violencia a medida que las facciones restantes luchan por llenar el vacío de poder. El conflicto nos deja con varias preguntas abiertas. ¿Qué pasará con las redes internacionales de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa si el liderazgo se fragmenta? ¿Cómo afectará esto a la relación entre los cárteles y las comunidades locales en México? ¿Veremos un resurgimiento de figuras del pasado, como antiguos aliados de El Mayo, que intenten recuperar su influencia? ¿O será este el inicio de una nueva era de caos y violencia incontrolada en el narcotráfico mexicano? Al final, la guerra entre los Chapitos y la facción de los Zambada es un reflejo de un problema más profundo dentro del narcotráfico en México: la ausencia de un liderazgo unificado y el colapso de las viejas estructuras de poder. Lo que queda claro es que esta guerra interna tendrá repercusiones que se sentirán durante años y que cambiarán para siempre la forma en la que operan los cárteles en México. El futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo, y las decisiones que tomen los Chapitos y Mayito Flaco en las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de la organización. Pero independientemente de quién gane esta guerra, el verdadero perdedor es México. Las comunidades locales, las familias y las personas atrapadas en el fuego cruzado seguirán pagando el precio más alto, mientras las facciones criminales luchan por el control de un imperio que está en proceso de desmoronarse. ¿Será esta guerra el fin de una era para el cártel de Sinaloa, o simplemente el comienzo de un conflicto mucho más largo y sangriento? Si te interesa seguir de cerca cómo se desarrolla esta historia y conocer más sobre el mundo del crimen organizado y el narcotráfico en México, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.